Buenos días. Es un poco apretado el programa, pero es una vez al año y creo que vale la pena hacer el esfuerzo. Cuando se hablan cosas como las que hemos estado hablando, siempre van a surgir preguntas. Entonces va a haber un espacio al rato para preguntas. Hay quienes se sienten cómodos haciendo la pregunta en vivo, se ponen de pie y hacen la pregunta. Hay quienes no se sienten cómodos, entonces quisiéramos que los que no se sientan cómodos exponiendo alguna pregunta que tenga que ver con lo que hemos visto o que tenga que ver con su vida, con lo que sea, pregunten lo que sea, la Biblia tiene respuesta para todo. Escriban y pues vamos a irle dando lectura a las preguntas y tratando de darle respuesta conforme a lo que la palabra de Dios dice, porque no estamos aquí para nosotros hacer lo que se nos ocurra o lo que pensemos que es correcto, sino hacer lo que la palabra de Dios dice. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jonás. Jonás está después de Abdías y de Amós y antes de Miqueas. Hablamos ayer que todos tenemos el mismo ministerio, ¿verdad? Todos tenemos un ministerio, todos. Es el mismo ministerio, no importa si estamos en cárceles, en hospitales, con niños de la calle, es el mismo ministerio y es de reconciliar a las personas con Dios, que la gente se vuelva a Dios. Vimos que hay 5 obras del ministerio, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que se desarrollan en multitud de operaciones: cárceles, hospitales, niños de la calle, iglesias en casa, etc. Pero todo va enfocado a la reconciliación. Quisiera tomar a Jonás como ejemplo para considerar ahorita nuestra responsabilidad ya en la práctica, el llamado general que todos tenemos. En la tarde, si Dios quiere, estaremos viendo las consecuencias de la desobediencia. O sea, ¿qué pasa si yo desobedezco y no cumplo el ministerio al que he sido llamado? Casi cuando uno menciona a Jonás, dice: si no obedeces te va a tragar una ballena. Pero vamos a descubrir 21 consecuencias de la desobediencia, y todas van así una tras otra, y puede ser que algunos ya estemos en alguna de esas etapas. Hay que retroceder, pero siempre es bueno saber para darnos cuenta, porque la caída nunca es de un día para otro, la caída siempre tarda. Jonás no se lo tragó la ballena de un rato a otro, pasó por un proceso de 21 pasos hacia la caída, podríamos llamarle. Y mañana, si Dios quiere, vamos a cerrar con los 10 resultados de la obediencia. O sea, ¿qué pasa si entonces yo hago lo que Dios dice? Entonces dice aquí en el capítulo 1, versículo del 1 al 2, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por lo que ya nos has hablado hasta ahorita.
Gracias por estar edificándonos, bendiciéndonos, exhortándonos, consolándonos a través de tu palabra, Señor. Te pido que sigas desafiándonos, que sigas enseñándonos, que sea tu Espíritu Santo el que traiga revelación, sabiduría y entendimiento a nuestros corazones, porque este asunto de tu palabra, Señor, tiene que entenderse espiritualmente, tiene que discernirse espiritualmente, no terrenal ni intelectualmente, Señor, porque las cosas de tu palabra son para el que no cree y para el carnal son locuras, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos discernir y digerir, Señor, espiritualmente las verdades de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Para cumplir nuestro ministerio, que fue la exhortación que Dios nos dio ayer, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, tenemos que hacer tres cosas prácticas. Aquí están las tres. La primera es levántate, la segunda es ve y la tercera es pregona. Estas tres cosas son necesarias para cumplir con el ministerio que hemos recibido en el Señor. Si yo nada más hago una de las tres, no estoy cumpliendo cabalmente. Si yo nada más hago dos de las tres, tampoco estoy cumpliendo. Ahora, el orden en el cual se llevan estas tres cosas es importante. Hay quienes únicamente predican, pero no van y no se levantan. O hay quienes nada más se levantan y predican, pero no van. O hay quienes nada más van, pero no se levantan ni predican. O hay quienes nada más se levantan, pero no van ni predican. Tienen que ser las tres cosas juntas, y las cosas, si las hago en el orden correcto, una produce la siguiente. La primera entonces es levántate. No dice aquí que Dios te va a levantar. Cantamos y a mí me encanta ese corito que dice: Él me levantará. Él me levantará. Sí, cuando estás caído, Él te levanta. Pero en cuanto al ministerio, no dice Dios que te va a levantar, te lo ordena a ti. Es curioso, pero esta palabra levántate, Dios se la dijo a cada uno de sus siervos. Le dijo a Abraham: levántate. Le dijo a Moisés: levántate. Le dijo a Josué: levántate. Le dijo a cada uno de sus siervos: levántate, levántate. A Felipe le dijo: levántate. ¿Por qué? Si te dicen levántate, es o porque estás dormido, o porque estás echadote, acostado, porque estás tirado, porque estás caído, o porque estás... ¿Por qué otra causa puedes tener que levantarte? Muerto, ajá. Pero tú crees que Dios le dijo a Moisés, a Josué, a Gedeón, a Felipe, les dijo: levántate, porque estaban durmiendo? ¿Qué estarían haciendo? Estaban postrados en oración. ¿Estaban de rodillas o estaban postrados orando? Por eso les dijo: levántate. Levántate es algo que tienes que elegir hacer tú. Es algo que a ti y a mí nos toca hacer. Y de hecho es lo más importante, porque si yo no me levanto, y ahorita vamos a entender qué significa eso, y voy tarde o temprano a dejar de ir. Muchos empiezan a ir a la cárcel. Yo tengo 25 años visitando la cárcel, y en todos esos años he visto a muchos que van, y los que más duran 3, 4 años y después se apartan y no quieren saber nada ni del evangelio. Otros duran a veces un día, vienen y no vuelven. O sea, van, pero dejan de ir. Sin embargo, qué bendiciones conocer gente que empezó a ir y han pasado 15, 16, 20 años
y no dejan de ir. Cuando yo llegué a la Ciudad de México hace ya casi 16 años, conocí a una mujer que tenía la carga por ir con los enfermos de SIDA. Su hermano está aquí, Berta Fierro. Después de 18 años o 20 años tiene, 20 años tiene, ¿verdad? 20 años tiene que no ha dejado de ir. ¿Por qué algunos van y dejan de ir? ¿Por qué se quedan a la mitad del camino? Porque no se levantaron o dejaron de levantarse. De igual forma, no es únicamente ir, hay que pregonar, hay que predicar. Entonces, la fuente de mi permanencia o la clave del éxito está en levantarnos. Y para entender esto, vamos por favor a Primera de Timoteo, capítulo 4. Y aquí en Primera de Timoteo, capítulo 4, nos dice lo que tenemos que hacer para ser buenos ministros de Jesucristo, porque podemos ser malos ministros. Dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Todos somos ministros, ¿verdad? Pero podemos ser buenos ministros o malos ministros. ¿De qué tipo de ministro quieres ser? Pues buen ministro de Jesucristo. Dice, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Explicábamos ayer que el ministerio de la reconciliación, que es el único ministerio que existe, es el mismo ministerio que el ministerio de la palabra, porque no puede haber reconciliación sin palabra. De hecho, lo más inteligente, sensato que puedes hacer con cualquier interno, con cualquier preso, con cualquier persona que lo llevas a los pies de Cristo, es llevarlo a la palabra de Dios, a que conozca la Biblia, a que ame la Biblia, a que estudie la Biblia, que se meta con la Biblia, porque de aquí le va a fluir todo. Por eso dice, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Pero nota cómo dice el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos. ¿Qué es esto? ¿O qué es lo que debemos enseñar a los hermanos para ser buenos ministros? Ahora, nota que dice esto. El esto al que se refiere aquí es lo que viene, no lo que dijo. Entonces, a continuación en el versículo 7 viene lo que debemos enseñar. Pero dice, ¿si esto qué? Enseñas a los hermanos. Y hemos confundido o malinterpretado lo que significa enseñar. Enséñanos sus lentes, hermana, están muy bonitos sus lentes. Enséñanos. Enséñanos. A todos enséñanos. Enséñales sus lentes, bien enseñados. Están bonitos los lentes. ¿Qué hizo? Nos enseñó los lentes. ¿Habló? Dijo, estos lentes tienen una forma cóncava, negra, sin palabras. Pensamos que enseñar es doctrinar. Yo ahorita estoy doctrinando, mas no estoy enseñando. Yo enseñaría, la forma que tengo para enseñar es llevándolos a mi casa y llevándolos a la cárcel y que vayamos juntos. Es que no hay otra forma de enseñar. Orando juntos, leyendo juntos, sirviendo juntos, porque la única forma que te puedo enseñar es que me veas a mí hacerlo. Es como si le quieres a alguien enseñar a hacer cochinita pibil en un pizarrón. Mi mamá hizo cochinita pibil, bueno, sigue haciendo porque surte pedidos allá en Celaya. Yo tengo 47 años. Cuando yo nací,
lo primero que olí fue la cochinita pibil, porque mis papás tenían una taquería de tacos de cochinita pibil. Mi papá es de Progreso, Yucatán, y trajo a una comadre que tenía él aquí, y fue 2 días a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y le enseñó a mi mamá a hacer la cochinita pibil, y le mostró cómo. Estaba embarazada, o sea que yo comí cochinita desde que estaba en el vientre de mi madre. Y empezó a hacer, y empezaron a vender muy bien, porque nadie vendía hace 48 años en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nadie vendía comida yucateca. O sea, a mi papá se le ocurrió vender tacos de cochinita pibil en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y empezó a hacer dinero, porque se amontonaba la gente, porque lo hacía muy rico. Cuando me casé, mi esposa quiso aprender a hacer cochinita, y por teléfono le pasó mi mamá la receta. Y el hombre se esforzó y le habló por teléfono, y todo la dirigió por teléfono. Ese día teníamos la visita de un amigo que queremos mucho, venía con su novia y estaba ya en proceso de casarse, y otros amigos que queremos también mucho, pues entonces se quiso lucir y hizo cochinita pibil. Y llegó Luis con su novia Heréndira y Paul con su novia Tania, y cuando nos sirvió yo probé. Mira, ellos por educación se acabó el taco, por educación. Heréndira medio lo probó, Paul nomás lo olió, y la otra le dio una mordida, todo se quedó ahí, se tuvo que tirar todo. ¿Por qué? ¿Se podrá aprender a hacer un guiso si no estás ahí presente viendo cómo lo hacen? Claro que no. Entonces, las cosas que vamos a ver aquí, si las quieres aprender, tienes que pegarte a Víctor y a Lupita y decirles: quiero ver cómo lo haces. Después que lo veas, porque entonces ese fracaso, pobrecita, lloraba, y es que pobre, casi que pues después de ahí se fueron a cenar unos tacos por algún lugar, porque la verdad no cenaron, ¿no? Cuando mi mamá vino de visita, mi esposa le dijo: es que me salió así, entonces le dijo: ven, y ya sin escribir nada, ella empezó a ver cómo echaba los ingredientes. Hoy en día mi esposa es una cochinita mejor que la de mi mamá. No, exquisita, es que es una cosa, claro que es muy laborioso, entonces no la hace siempre, pero le rogamos para que haga cochinita. ¿Por qué? Porque aprendió a hacerla, pero tuvo que estar presente mientras la hacían. Aquí dice: si esto enseñas. O sea, no se trata de palabras, se trata de hechos. Y son 3 cosas que debemos mostrar con nuestra vida para ser buenos ministros de Jesucristo. Estas 3 cosas podrían describir lo que es levantarse. Cuando dice levántate, es que tienes que mostrar en tu vida estas 3 cosas. Versículo 7. Primera cosa, desecha las fábulas profanas. Segunda cosa, desecha las fábulas de viejas. Y tercera cosa, ejercítate para la piedad. ¿Qué significa esto? Primero que nada, dice que tenemos que desechar las fábulas profanas. ¿Qué es una fábula profana? Fábula es un cuento que no es real, es una leyenda, es una historieta. Por ejemplo, Batman es una fábula, Superman es una fábula, Goku es una fábula. Pero no dice desecha las fábulas, dice desecha las fábulas ¿qué? Profanas. ¿Qué es profano? Profano es que insulta a Dios, que blasfema contra Dios, que va en contra de Dios, que ridiculiza lo que ha mandado Dios, o que es contrario a lo que Dios prohíbe. Hay muchas películas que yo no llevo a mi casa porque son fábulas profanas. Todo el camino desde México para acá
les puse la tele, se las amarré con un cinturón y les puse el DVD y lo conectamos ahí en el carro y se vinieron viendo Spider-Man, la 1, la 2 y la 3. Spider-Man es una fábula, pero no insulta a Dios, ni tampoco contradice los mandamientos de Dios. Pero hay fábulas que parecen muy bonitas, pero elogian la fornicación, elogian la hechicería, elogian los asesinatos, elogian los homicidios, elogian el robo. Esas cosas van en contra de lo que ha mandado Dios. Y dice que tenemos que desechar las fábulas profanas. Y desechar, la palabra que usa aquí para desechar es la misma palabra que se utiliza para jalarle la palanca al baño. ¿Cómo se dice cuando uno va al baño? Jálale la palanca, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahí está todo el desecho. El papel con el que uno se limpia no lo desecha uno, lo pone uno en un cesto, ¿no? Al lado. Después ya lo junta y lo tira. Eso no es, eso es tirar basura. Desechar es deshacerte de algo que apesta, que ofende a Dios, que a Dios no le agrada, porque Dios lo ha prohibido. Eso tiene que ver mucho con los libros que uno tiene en casa. De pronto uno tiene guardando un montón de libros que pues es que los adquirí, es enciclopedia, me costó tanto, pero es la enciclopedia de la magia blanca, ¿no? Y tenemos que desechar eso, no tirarlo a la basura, porque yo nunca he visto pepenadores en el estiércol o en los, ¿a dónde se va toda la popó? Al drenaje. Yo nunca he visto pepenadores en el drenaje buscando a ver si hay cosas. He visto pepenadores en la basura, pero en el drenaje, porque eso está destruido, eso no sirve, ¿no? Miren, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 14. Y esto es para que lo pongas en práctica. Si tú vas a mi casa y revisas los libros y las películas que yo tengo, no vas a encontrar ningún libro ni ninguna película asociada con alguna de estas abominaciones. Antes lo tenía y ya lo destruí. ¿Por qué? Porque ofende a Dios, porque lo abomina a Dios y porque es una bomba de tiempo que te va a minar para que seas un buen ministro de Jesucristo. Dice Deuteronomio 18:9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, brujería. ¿Tienes libros de brujería? ¿Tienes libros o películas de brujería? Las brujas adolescentes, ¿no? Ya nuestros niños están viendo a las brujas. Pues es para niños. ¿Sabes qué? Eso no es correcto delante de Dios. Pues es el rey de todo eso. Dice: ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Cuál es el libro más vendido de todos los tiempos después de la Biblia? Harry Potter. Eso es fábula profana. Muchos cristianos no están esperando que salga para que lo compren. ¿Qué tiene de malo? Te va a contaminar, te va a corromper, te va a pervertir.
y te va a apartar de las cosas de Dios. Ni mago, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová. Hay cristianos que todos los días ponen la estación del radio porque espérate que ahí viene mi horóscopo. Eso es una abominación para con Dios. Esa es una fábula profana. ¿Por qué? Porque la adivinación, que es lo que los horóscopos hacen, es contraria a Dios. O compran las revistas, hablo de cristianos que siguen buscando cómo les va a ir, que siguen viendo cuál es su suerte, qué les depara el destino. Y la mayoría, si no es un 95, yo diría que es hasta un 99% de los mexicanos consultan el horóscopo todos los días. No hay periódico que no lo tenga, no hay canal de televisión donde no salga, no hay programa de radio. ¿Por qué lo hacen? Porque a la gente le interesa. ¿A ti te interesa todavía? ¿Sigues confiando en la suerte para que te vaya bien? Y cuando hablo de la suerte, no hablo únicamente de las apuestas y de los casinos. No, dicen, hay que cooperar para la asistencia pública, hay que comprar lotería. Es para la asistencia pública, es para la asistencia pública de los funcionarios. ¿Qué no has visto las noticias? Cada hombre que es presidente de la Lotería Nacional termina robándose todo. Y la asistencia pública, y los pobres y los orfanatorios, que Dios los bendiga. Mira, si la Lotería Nacional, nada más la Lotería Nacional, escucha, si la Lotería Nacional Mexicana usara al menos la mitad de lo que debería dar, no habría ninguna fundación en este país. No existiría ni Teletón, ni existiría Fundación Emanuel, no existiría ninguna fundación, porque es suficiente dinero para asistir a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos. Es suficiente, pero no lo hacen. Por eso hay tantas organizaciones no gubernamentales. Pero la mayoría de los cristianos no pagan su diezmo, pero sí compra el cachito. Cuando me saque la lotería le voy a dar la mitad a la iglesia. Sí, claro, ¿cómo no? Me estoy chupando el dedo, mira. Una vez alguien también me dijo, ora por mí para que me saque el premio mayor. Compró toda la serie. Y le dije, no, yo no voy a orar por eso. Por favor, ora, porque si me lo saco la mitad le voy a dar para la fundación. Y le dije, ¿cuánto tienes en el banco ahorita? Porque quieres saber, dime cuánto tienes en el banco. Dame la mitad de lo que tienes ahorita. No, ¿cómo? Le dije, dame la mitad. Si no das la mitad de lo que tienes ahorita, cuando te ganes millones, menos la vas a dar. Y le hice la cuenta. ¿Cuántos años tienes comprando cachitos? No, pues 30 años. ¿Cuánto compras semanalmente? No, pues tanto. ¿Sabes de cuánto tenía que ser el premio que se ganara para empatar todo lo que había gastado en 30 años semanalmente comprando cachitos de lotería? Más de 5 millones de pesos. Si te ganas el premio de 5 millones, no vas a ganar nada, simplemente vas a recuperar lo que has puesto durante 30 años. Yo tengo una mejor manera de cómo asegurar tu futuro y tus suertes, si es que crees en eso. Paga tu diezmo, compra con Dios mejor, vas a acumular tesoros en el cielo, y en la tierra la seguridad de que nunca te va a hacer falta nada. Tienes que desechar estas cosas.
Tienes que borrarlas de tu vida, eliminarlas total y radicalmente. Porque hoy es muy sutil cómo se nos empiezan a meter. Y no estamos satanizando las caricaturas ni todo. No todo lo que Disney hace es malo. Disney hace cosas satánicas y hace cosas cristianas. Oye, hicieron Narnia. ¿Sabías tú que Narnia es una serie de 7 libros que fueron escritos por C.S. Lewis con el objetivo de evangelizar a su época, a través de evangelizar a los niños? Narnia es una historia cristiana. Es el evangelio representado en el león y todo eso. Es una cosa increíble. Produce Narnia, pero Disney produce lo que le dé dinero. También produce cosas malas. Entonces no vamos a decir todo lo que Disney hace es del diablo. No es cierto. No es cierto. Hay que aprender a discernir. Si la caricatura tiene adivinación, consulta de muertos, tiene hechicería, tiene todas estas cosas que hemos visto, mejor quitarlo y usar otras cosas, ¿no? Ratatouille, los 3 cerditos, no sé. Yo he visto todas las caricaturas habidas y por haber con mis hijos. Y las veo porque me gustan, pero también para detectar si no hay algo malo que les pueda hacer daño. Les explico, les enseño y ellos tienen que decidir por ellos mismos. Hay un juego que están apenas jugando. Yo controlo mucho los juegos que ellos juegan. Pero hay un juego que les prohibí y les expliqué por qué. Porque allí asaltan, matan y roban en la vida real. Les expliqué y lo entendieron. Entonces, casi cada 8 días les tengo que comprar algún juego nuevo, que se lo acaban rápido. Y de pronto compraron uno. Y ese día no sé qué es lo que estábamos haciendo, salimos. Y cuando vuelvo, estaban los 2 mayores espantados esperándome ahí con el juego. Papá, prohíbenos este juego. Le dije, ¿por qué, hijo? Roban, le pegan a las niñas y matan así como si fuera real. Le dije, ¿todo el juego es así? Me dice, no. Si entras al modo pelea, pues son peleas como las de Street Fighter y esas cosas que tienen poderes y eso no es real. Pero en el otro no tienen ningún poder y es gente y roban bancos y la policía te sigue y matan niñas y niños y prohíbenoslo. Y les dije, la otra parte si les gusta, sí nos gusta. Les dije, quiero que ustedes elijan no hacerlo. Si me prometen que no lo van a hacer, te prometemos, papá, que no vamos a entrar a esa área. Entonces, otro dijo, es que aún en la otra área puedes escoger si robas o no, o si le pegas a las niñas. Le digo, entonces, y uno de los gemelos dijo, yo te digo, papá, si hacen algo de eso. Entonces, se los dejé y se los dejo jugar. Pero ahí tengo a 2 centinelas, ¿no? Diga, papá, le pegó una niña. ¿Qué pasó, hijo? No, es que iba corriendo y se atravesó la niña y... Tranquilo. ¿Por qué? Porque si prohíbes, le das fuerza al pecado. Tú prohíbele a un niño que no juegue algo y lo va a ir a donde quiera, a donde sea, a jugarlo. Tienes que enseñarles principios. Pero tienes que empezar tú por desecharlo. Si yo tuviera cosas contrarias a la voluntad de Dios en mi casa, pues mis hijos fácilmente me dirían, papá, pues tú qué me dices si tú lo haces. Y lo harían a escondidas. Entonces, lo primero que es, desecha las fábulas profanas. Si ustedes leen el libro de los Hechos, otra vez vuelvan a 1 de Timoteo 4. Cuando Pablo predicó
precisamente en Éfeso, dice que la gente se convirtió de tal manera que trajo sus libros de hechicería y de brujería, y que se hizo una montaña de libros de magia y de hechicería, y los quemaron. De pronto sería bueno, ¿no?, ponerse de acuerdo y traigan todos los libros profanos que tienen en sus casas y quemarlos. Dice que el precio eran de muchos miles de piezas de plata, pero muchos, era muchísimo dinero, porque eso cuesta dinero. No debes sentir ni el más mínimo dolor cuando destruyas eso, pero tienes que destruirlo, desecharlo, hacerlo polvo. ¿Sí está claro? ¿O quieren que sea más explícito? ¿Sí es claro? Capítulo 4, versículo 7. En el 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué enseñas? Desecha las fábulas profanas. 2, desecha las fábulas de viejas. Se oye insultante, se oye grosero, ¿no? Porque así dice, desecha las fábulas de viejas. ¿Qué significa eso? Desechar las fábulas de viejas o los cuentos de hadas. Hoy en día, por ejemplo, si le dices tú a alguien, ay, no estás en un cuento de hadas, lo que le estás tú dando a entender que no todo es color de rosa, ¿no? Que eso es fantasía, ¿no? Entonces, desechar las fábulas de viejas o los cuentos de hadas en los modismos griegos o en el hablar griego significaba dejar las niñerías. Una niña, ¿y por qué se dice y por qué se usa ese término aquí? Deja las niñerías. ¿Por qué? Porque las niñas son frágiles. Y las niñas, por su naturaleza, se quejan de todo. Las niñas, no todas, algunas no, pero la mayoría así es, son muy delicadas, pues. Y claro, solamente el que es papá y tiene hijas sabe que a su niña la quiere tratar con pétalos de rosa, ¿no? Y que no le pase nada, porque es la niña, el niño como que, ay, échate para allá, ¿no? Yo tengo 4 hijos y el primero que se nos cayó estábamos sufriendo, pero ya después se caía y hasta se levanta, ¿no? Pues es hombre, ¿no? Se pega el chichón aquí, ay, aguántese, ¿no? Porque es hombre, se supone que tiene que ser rudo, que tiene que aguantar, ¿no? Pero una niña, que no le pase el aire porque mi hijita, ¿no? Yo le pregunté a Dios por qué no me dio niñas. Tengo 4 hijos y ya no puedo tener más, ya no voy a poder tener niñas, ni niños, ya cerré la fábrica. De mí ya no va a salir nada de eso. Y lo entendí. No sería capaz de tener un... Yo creo que sí. Yo mataría por una hija. Al primero yo lo mato. O sea, no resistiría. De veras, no resistiría que me le hicieran daño a mi hija. Es como que Dios vio y dijo, no, este va a cometer una locura si le doy una hija, mejor no me dio hija. Soy demasiado sensible en esa área que no lo soportaría. Pero yo pienso que los que tienen hijas piensan así, ¿o no? La tratas con delicadeza porque es la niña, ¿no? Físicamente es más pequeño, o sea, todo físicamente es más bonito. Entonces, cuando un adulto se comporta con delicadezas, con sensibilidades, y se siente por todo, le dice, no seas niña. No por insultar a las niñas, sino porque es un comportamiento que se acepta en una niña, pero no se acepta en un adulto.
Entonces lo que está diciendo aquí es: desecha las niñerías, ya deja de quejarte, ya deja de criticar, aguántese. Muchos ya no vienen a los cultos porque no los saludó alguien. Pues es que el pastor no me saludó, y dejan de venir. Le dice Pablo: aguántese que no lo salude y véngase para acá, permanezca en la palabra. Es que le di dinero prestado y no me lo ha pagado. Aguántese, ya regáleselo. No sea niña. Es que no me toman en cuenta. Es que en la iglesia no han puesto clima y hace mucho calor. Aguántese. Es que el pastor tarda mucho. Aguántese. Lo que está diciendo aquí es: sea hombre a la mujer también. Le está diciendo: compórtese como mujer, no como niña. Dicen allá en México: pareces jarrito de Guadalajara. Que hay unos jarros que venden allá, yo creo, ¿no? Allá en Chiapas lo que se dice es: pareces jarrito de Coita. Porque en Coita hay unos jarritos que tantito lo mueves y se rompen. Hay quienes tantito les dicen así, tan bien sentidos. Aquí no hay ninguno así, ¿verdad? Aquí aguanta, aguanta. Y si no aguanta, pues ya estás viendo lo que necesitas para ser un buen ministro de Cristo. Aguántese, aguántese. No le gusta, aguántese. Le duele, aguántese. Sea como los de Tecate, esos del comercial. Qué buen comercial, man. Va caminando y le pasa un carro encima y se levanta y sigue caminando. Eso, eso. Aguántese. Que el pastor te dijo, que la pastora te dijo. Ay, ay, ay. Somos pastores y hay gente que se ha ido de nuestra iglesia por una niñería, por nada. Errores que comete uno, desaciertos que comete uno, faltas de atención que comete uno. Hasta en la cárcel hay niñas, eso que son delincuentes. Pero hay quienes se han ido. ¿Por qué? Es que, hermano, usted me saluda nada más con un abrazo y al otro hermano lo abraza y se queda ahí con él. No puede ser. Trato de abrazar a todos igual. Entonces ya los abrazo y digo: 3 segundos, 3 segundos, para que no se me vaya a sentir. Es una niña. Digo, pero llega un punto en que tienes que andar casi que vigilando y te da miedo hablar porque dices algo y te lo toman a mal y te lo malinterpretan. Yo mejor enseño eso. Y yo me aguanto. A mí me pueden hacer lo que me hagan y mira, yo aguanto. Mi esposa dice que soy como Tribilín. No sé si has visto las caricaturas. Le pegan, lo insultan, lo azotan y todo, y sigue contento. Yo soy como Tribilín, sé como Tribilín. Esto le quiere decir: sé como Tribilín, desecha las fábulas de viejas. Ya, aguántese, siga adelante. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí o no? Te defraudó, te robó, te vio la cara, te estafó, te insultó. Aguántese como David. ¿No iba David subiendo el cerro huyendo de su hijo? Y no iba diciendo: ese hijo que engendré, ¿cómo me paga después de que le di todo? No, él iba diciendo: Jehová es justo, me lo merezco. Por andar yo de adúltero, Dios me lo dijo, gracias, Señor. Y de pronto sale uno por ahí, Simea, y empieza a maldecirlo y a echarle tierra, pero a ese sí era un pastor que no entendía lo que nos decían los hermanos. Ese era un pastor, pero menta madre, pero hasta. Y los generales que iban con David le dijeron: ¿cómo permite que lo insulte, lo mata? Le dijo: nadie le haga nada. Nadie le haga nada. Si sus maldiciones son con causa, me las merezco. Y si no, todo lo que me diga que se le vuelva. David inventó botellita de querer. Hay un pastor en Chiapas, Jesús Castelazo. Una vez le inventaron a la madre en público. Sí, pero feo.
Dijo, que Dios lo bendiga. Hermano, ¿por qué no hace algo? Dijo, vivimos en un país con libertad de expresión. Si me quieren mentar la madre, que me la mienten. ¿Cuál es el problema? Pero muchos no resisten un insulto. Les dicen tonto, les dicen idiota o otra cosa y se encienden. Ten cuidado, porque ya descubrieron los que estudian el comportamiento humano que si una ofensa te molesta y te enardece es porque hay algo de cierto. Entonces dice tonto. ¿Por qué me dices tonto? Porque eres tonto. A mí en el DF todos los días me recuerdan a mi amada madre. Todos los días. Yo soy tan afortunado porque hay tanto tráfico y recorro la ciudad. Yo recorro entre 5 y 7 mil kilómetros al mes en el DF. Voy de polo a polo, visito todas las cárceles. Tengo una cárcel a 5 minutos, otra cárcel a 10 y otra a 15 y Dios no me ha mandado ahí. Me voy a una que me queda a 3 horas o 3 horas y media. Yo si estuviera aquí, Campeche visitaría y Cancún visitaría. Para mí de todos los días. 3 y media de ida, 3 y media de vuelta, 7 horas. En el tráfico. Y no es porque sea lejos, es por el tráfico. Y se te cierran y te cierras y las mentaderas de madre están a la orden del día. Pero alguien me mienta a la madre. Yo digo, ese ni conoce a mi mamá ni me conoce a mí. Yo estoy perfectamente consciente de la honorabilidad de mi madre. ¿No? Antes les decía yo que Dios te bendiga. Pues se paraban y se bajaban. Ahora ya no digo nada. Me lamentan y fijo que soy sordo, ¿no? Si algún día alguien se baja, les voy a empezar a hacer señas. No entienden. ¿Cómo reaccionas cuando te insultan? Cuando te ofenden, cuando te lamentan, cuando te peleas en casa con tu esposa. Ustedes no, pero yo sí. Y mi esposa me dice cosas, a veces me molesto y me acuerdo y digo, entonces hay algo de cierto en lo que me dijo, ¿no? Y las esposas saben lo que les duele a uno, pues entonces hay que cambiarlo, ¿no? Si soy tonto, pues hay que dejar de ser tonto. O deja de ser niño o niña. Ay, sí, pobre de mí. No se autoconmisere, no se autocompadezca. Ya deje de ser niño, crezca, madure. Porque eso formas ministros que aguantan lo que sea, lo que venga, que no se rajan, que no se echan para atrás, que no buscan pretextos para dejar el ministerio. Si vieran los pretextos que a mí me han dicho por dejar el ministerio de muchos, puras niñerías, puras fábulas de viejas. Y luego dice, ejercítate para la piedad. Ok, si ya quité y borré de mi vida todo rastro de inmundicia espiritual y estoy dispuesto a aguantar lo que venga y a sufrir lo que sea, entonces Dios dice, estás listo entonces para ejercitarte para la piedad. Y es muy lógico, si tú quieres ser atleta, si tú quieres competir en el maratón o ir a las olimpiadas, tienes que desechar la comida chatarra. Ya no puedes comer papitas, churrumais, ni gancitos. Tienes que comer frutas, verduras, carne, comer sano, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a ir a una competencia. Pero también tienes que aguantar, tienes que levantarte a las 4 de la mañana, tienes que ejercitarte y tienes que abstenerte de ir a las discos y de ir con muchachas y del trago. O sea, tienes que aguantar y sacrificar mucho. ¿Por qué? Porque está en juego una medalla de oro, una competencia, está en juego mucho. Es entonces cuando estás listo para el ejercicio. Pero si tú quieres seguir viviendo, hablo mundanamente, ¿no? Quieres seguir yendo a los antros, bebiendo alcohol, desvelándose, comiendo lo que quiera,
por más que quiera, ni se va a poder ejercitar porque no va a tener ni las fuerzas ni la condición. Entonces, espiritualmente es lo mismo. Desecha la comida chatarra espiritual, esté dispuesto al sacrificio, y entonces dice: ejercítate para la piedad. Versículo 8: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, ¿qué dice? Para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, dice, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, y yo se los estoy mandando, y tengo testigos aquí de que lo practico. Para enseñártelo tendrías que venirte a México y vivir conmigo. Para conocer a Andrés hay que vivir con él un mes. Y tengo 5 escrutores que todos los días me ven y me traen, pero a rayo. No has orado, papá. No has leído tu Biblia. No te enojes, papá. Así me dicen mis hijos. No grites, papá. Porque ya les enseñé a ellos que yo no estoy por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Y que si yo les digo que tienen que hablar bajito, yo también lo tengo que hacer. Yo no puedo mandarles algo si no lo hago. Entonces nuestros hijos ahí están. El otro día estábamos discutiendo, mi mujer y yo, por una tontería. Y mi hijo iba atrás del carro y dijo: ya dejen de discutir, ya pónganse de acuerdo. ¡Qué feo! Y les hemos dado autoridad para que nos reprendan. Mi hijo nació con su mandíbula hacia acá adentro, y le mandaron ponerse un aparato aquí, y todo el día tenía que andar con el aparato. Se lo quitaba para comer y luego se lo ponía. Pues en una ida a un restaurante se quedó por ahí, quién sabe dónde acabó ese, y lo perdimos. Entonces, por una cosa u otra, tardamos un mes para ir con el médico. Y cuando íbamos a ir ya, hablé yo con mi mujer: nos va a regañar el médico porque se da cuenta cuando no lo ha usado mucho. Sí, le dije yo, pero pues le voy a decir que desde la semana pasada se nos perdió. Y estaba Jerry, el chiquito, ahí con sus carritos. Uno piensa que los hijos no oyen, les tienen unas antenas parabólicas, hasta los pensamientos los oyen. Y se voltea a mi hijo y me dice: papá, eso es mentira, y eso no está bien. ¿Sabes qué hice? Le pedimos perdón, mi esposa y yo, a mi hijo: perdónanos, hijo, porque es cierto, eso es mentira y no está bien. Le vamos a decir que hace un mes. Entonces, pues cuando yo fui, pues yo dije: si me pregunta le digo, si no, mejor me quedo en la boca callada. Ya, pues llegamos, y lo empezó a ver, y me volteé a ver, dijo: ahorita me va a regañar, porque nos están dando gratis el tratamiento. Entonces, pues no se vale, ¿no? Que gratis y que no lo haga uno, porque es costosísimo eso, unos aparatos. Lo que trae aquí vale más que un Xbox, man. 360, es carísimo, una cosita. Y lo perdimos. Y yo acá orando que no me pregunte, que no me pregunte, que no me pregunte. Porque le voy a tener que decir hace un mes, y lo que me iba a decir es: ¿y por qué hace un mes no me avisaron? Porque claramente me dijo: si el tratamiento se interrumpe, vamos a tener que operar a su hijo. Qué irresponsable, lo que tú quieras, ¿no? Y llamó a otro y lo vieron y se rascaba la cabeza y pidió los análisis, y lo veía y me volteaba a ver. Me volteó a ver y me dice: ya está curado su hijo. Yo nunca había visto esto, pero eso es un milagro. Le dije: fue Jesús que lo hizo. Ni me preguntó por el aparato.
Iba preocupado por el aparato. Cuando bajo me dice, ¿qué te dijo el aparato? Y me preguntó, voy a saber, ya no necesita aparato, no necesita nada. Pero los hijos, tú tienes que darles autoridad para que te reprendan. ¿Por qué? Porque nadie puede estar por encima de la palabra de Dios. Ni siquiera los padres sobre los hijos. Porque tienes que enseñarlo, tienes que mandarlo y tienes que orar. Hay quienes no lo mandan. ¿Por qué? Porque no lo hacen. Yo no tengo autoridad si no lo hago. ¿Yo qué autoridad tendría si les ordeno que hagan algo que yo no he hecho? Entonces yo les ordeno que se deshagan, que destruyan sus fábulas profanas. Destruyanlas, no las regalen, no las tiren a la basura. Las va a recoger alguien. Son cosas que cuestan a veces dinero, a veces cosas de oro, de plata, inmundas. Tírenlas, destruyanlas, háganlo. Yo ya lo hice. Aguántense. Me he aguantado, tengo 25 a 26 años aguantando. A mí me han hecho tantas cosas los cristianos y los pastores que yo debería ser ateo. La verdad yo me he puesto yo aquí pensar, yo tendría 100 motivos para ser ateo y para no servir a Dios, los tendría. Sin embargo, mi compromiso no es ni con la iglesia, ni con los presos, ni con el ministerio. Mi compromiso es con Jesús y Él nunca me ha fallado ni me ha dado motivo para que yo deje de servir. Esto manda. Y la tercera cosa dice, manda que se ejerciten espiritualmente. Y estos son ejercicios. ¿Qué es un ejercicio? Es la repetición de algo. Si hay algún boxeador aquí, oye tú, ¿tú no fuiste boxeador? A ver, ven para acá. Pónganse de pie todos. Vamos a aprender algo. Haz uno de los ejercicios. Enséñanos un ejercicio que hacen los boxeadores. Y todos vamos a hacer. Pónganse de pie. No, pero si es que eres boxeador, tienes que hacer esto y otras cosas más. Normalmente son de 5 a 6 horas. Gracias. Sácame de esta duda. El 70% de los ejercicios no tienen que ver con los golpes. Correr, por ejemplo. Pero todos los ejercicios, brincar la cuerda, hacer esto que estábamos haciendo, te prepara para que cuando estás en el ring puedas pelear. Y en el ring son puros golpes. Entonces, ¿para qué hacer cuerda? ¿Para qué correr? ¿Para qué principalmente es? Para condición física. Porque el box no es tanto de puños, sino de resistencia. ¿Qué nos dice Dios? Sométete a Dios, resiste al diablo. Nuestra guerra no es de golpes de karate. Nuestra guerra es parecida al box. Y tenemos que resistir. Es una pelea de resistencia. Es un maratón de resistencia. Por eso dice, corramos con paciencia. Entonces, para adquirir resistencia espiritual hay que ejercitarnos en la piedad, hacer ejercicios espirituales que son cosas que vas a hacer todos los días
y las vas a hacer durante periodos prolongados. Ahora, no todos los días corren, a veces corren un día sí, un día no. No todos los días nadan, no todos los días hacen cuerda, pero la variación de los ejercicios, aunque las hagan cada semana, por ejemplo, cada cuando pegan aquí cada 2 días, lo hacen mientras son boxeadores. Ya no lo haces, ¿verdad? Porque ya no eres boxeador. Nosotros vamos a dejar de ser cristianos algún día. Estos son ejercicios para toda la vida. Y de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña, hay 10 ejercicios espirituales. Escríbanlos allí. Víctor y Lupita les pueden enseñar cómo se hace esto. Les voy a dar una breve reseña de cada uno. El primer ejercicio espiritual está en Apocalipsis 1:3. Dice: bienaventurado el que lee. Leer la Biblia es un ejercicio espiritual. Leerla, nada más leerla. Leer. No, hermano, es que hay que entenderla. No. Entender es otra cosa. Leer es un ejercicio. No tiene casi ningún sentido dar brincos. Es lo mismo. No importa que no entiendas. La bienaventuranza no es para los que entienden. ¿Bienaventurado quién? El que lee. Leer la Biblia es un ejercicio que deberías practicar por toda tu vida. No quisiera preguntar, porque ayer me di cuenta que algunos no conocen la Biblia. Preguntaron cuántos mandamientos dio Jesús y dijeron 2. Amarás a Dios, y lo dicen mal, sobre todas las cosas. Eso no dice la Biblia. ¿Sabías que la Biblia no dice amarás a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo me da coraje a mí eso? No lee la Biblia. No dice así. No hay ningún versículo que diga amarás a Dios sobre todas las cosas. No existe. Ay, Dios dice, lee la Biblia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos no son los mandamientos que dio Jesús. Otro dijo 10. Miren, ¿quieren que se los muestre? ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? No tengan miedo. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? ¿Cuál? Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? De Moisés da en el monte Sinaí. Amarás a Jehová tu Dios. No le pregunto a él porque sé que sabe. Pero porque lo tienes ahí en la Biblia. Ya fue Éxodo capítulo 20. El primer mandamiento de la ley no es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El primer mandamiento de la ley es no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, ¿cuál es? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo ni en la tierra. Es contra las imágenes. Nos hace falta leer la Biblia, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo antes hacía esto y Dios me regañó hace muchos años porque avergonzaba a las personas. Un día en una iglesia como de 500 personas dije, delante de Dios, póngase de pie el que ya leyó la Biblia de pasta a pasta, hoja por hoja. Se pusieron de pie como 3 personas y el pastor se quedó sentado. Dije, todos, hermano, usted. Se quedó así y me dijo, el pastor no había leído la Biblia de principio a fin. No voy a hacer eso aquí, no quiero avergonzar a nadie, pero si tú no has leído la Biblia de principio a fin, mira, ni te quejes, por eso te va como te va. Por eso tu vida es miserable, amargada, derrotada. Por eso eres dependiente del dinero, de las personas, de los hombres. Por eso vives una vida derrotada. Porque dice la Escritura, nunca
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo leo al revés: nunca está en tu boca este libro de la ley, ni de día ni de noche lo lees ni lo meditas, entonces tu camino va de mal en peor y todo lo que haces te sale mal. Si eso describe tu vida, la razón es que no has leído la Biblia. Tienes que hacerlo como un ejercicio. ¿Sabías que para leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis se necesitan 70 horas? 70 horas. Una vez un hombre en el reclusorio norte me oyó decir esto, y él dijo para sí: eso es mentira. Él estaba en la ruina total, con la ropa que traía puesta, abandonado por su familia, hundido en el vicio, en la bancarrota total. Ese día se acercó por el pan que se llevó. Qué bueno es llevar pan a la cárcel. Se acercan y oyen. Y él oyó Álvaro Gutiérrez Hernández. Dijo: eso es mentira. Yo le voy a demostrar a ese chamaco, que ya tiene como 62 años más o menos. Esto fue hace como unos 10 años. Yo le voy a mostrar a ese chamaco que eso es mentira. Tenía una Biblia y se puso a leer 10 horas diarias. Un día leyó 8, otro día leyó 12, y en 7 días la leyó del principio a fin. A los 8 días que yo fui, me dijo: hermano, tiene usted razón, sí se lee en 70 horas, la leí en 7 días. Le dije: síguela leyendo. Hoy en día es el pastor, su familia ha vuelto con él, se ha restaurado, es una persona, se han abierto varias iglesias dentro del reclusorio, es el líder tanto del ministerio como de la oración adentro, y es un hombre, mira, se lee hoy en día mínimo 5 veces la Biblia al año, mínimo, así cuando poco. ¿Sabías que un buen ministro debería leer la Biblia por lo menos 5 veces al año? Con 1 hora diaria. 1 hora diaria. 1 hora. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos minutos son? Diaria. Te lees de principio a fin la Biblia 5 veces en el año. Mi esposa y yo, esa es nuestra rutina. Yo no les estaría diciendo esto si no lo hago. Si se puede. Empieza con una vez. 12. Tendrás 12 miserables minutos al día para Dios. Empieza hoy. Y para hoy, que es agosto 8 del año 2010, habrán leído toda la Biblia con 12 minutos diarios. Cuéntalo. Y dices: no, 10 horas diarias no tengo. Después de eso, súbele a media hora. Vas a leer 2 veces y media la Biblia en 1 hora. Después súbele a 1 hora diaria. Porque el ejercicio tiene que ir gradualmente. O sea, si empiezas hoy con 1 hora, te vas. ¿Qué le pasa a alguien que hace mucho ejercicio? Se truena. Empieza con 12. Si no has leído nunca la Biblia, empieza con 12 minutos diarios. Si ya la leíste, métele media hora. Y después súbele a 1 hora y mantente allí para mantener tu condición física 5 veces al año mínimo. Leer es uno de los ejercicios más importantes de la vida espiritual. Me están viendo así como raro, no sé si estoy diciendo alguna herejía o es algo imposible o... ¿Creen que sí se puede? Si quieres ser un buen ministro de Jesucristo. Mis hijos ya se la leyeron de principio a fin con 12 minutos diarios. Tuvimos que andar atrás de ellos. Cuando nos oían
en un velorio. Una hermana que estaba ahí, que tiene 30 años asistiendo a la iglesia, nos dijo: ¿qué edad tienen sus hijos? 9 y 11. ¿Y ya leyeron toda la Biblia de principio a fin? Les dije: sí. Yo nunca la he leído, dijo, en 30 años de cristiana. Dime si no es una vergüenza. ¿Por qué la iglesia está como está? ¿Por qué la iglesia es tibia? ¿Por qué cuando la prueba Cristo la vomita? Porque está insípida, porque no tiene el agua de vida. Se conforman con lo que reciben en los cultos y viven vidas miserables. Leer. Segundo ejercicio: los que oyen, pero oír la palabra de Dios. Hoy en día hay la Biblia en audio, la Biblia en cassettes, la Biblia en CDs. O puedes pedir a alguien que te la lea, o puedes matar 2 pájaros de un tiro. Léela en voz alta y la lees y la oyes. Porque la fe no viene por el leer, la fe viene ¿por qué? Por el oír. Hoy en día por 10 pesos te compras la Biblia en MP3, y si no, en la página, en internet, en nuestra página, puedes descargar toda la Biblia en 2 CDs, o la puedes meter en tu computadora. No hay pretexto, no hay pretexto. Yo hubiera traído para venderte, pero no soy vendedor. Pero si algo debes procurar es conseguir la Biblia, no solamente en esto, sino en audio. Es bien fácil. Aquí en Tepito, o algo así, pues parecido, hasta en 6 pesos se encuentran los CDs allá de la Biblia hablada. Un tesoro. Leer. 2, oír. 3, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen, y los, dice, y guardan. El tercer ejercicio es memorizar versículos de la Biblia. Si memorizaras un versículo semanalmente, ¿cuántos versículos te sabrías al año? Mínimo 50. Si te preguntara yo cuántos versículos te sabes de memoria, ¿me podrías decir cuántos? ¿O hacerme la lista? Si quieres ser un buen ministro y llevas un año en el Evangelio, tienes que saberte mínimo 50 versículos de memoria. Es bien fácil. Entonces que tomes uno cada semana y lo machetees y lo machetees y lo machetees. Niños que se congregan con nosotros se saben Mateo 5, 6 y 7 de memoria. Niños de, ¿cuántos años? De 8 años, 9 años, de memoria. Mateo 5, 6 y 7. Yo tengo ya 25 años en Cristo. ¿Cuántos versículos me debo saber? Mínimo 50 por año. En 20 son 1000. 1200. Bueno, me sé libros enteros de memoria. Y no lo dejo de hacer. ¿Por qué? Porque los años van a pasar. Y si no te ejercitas, el diablo te va a sacar de la jugada, porque cuando te ataque, te va a tumbar. ¿Cómo venció Jesús al diablo? ¡Alto ahí! ¡Fuera! Y echó un supergrito. O hizo ¡Cáme! ¡Cáme! Y sacó luces de poder de sus manos. O sacó su varita, la vara de Moisés, ¿no? Así le hizo. Ni siquiera gritó, simplemente dijo: escrito está. Y Satanás se derrotó con la palabra de Dios. Lo único que derrota a Satanás es la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, tú no tienes ningún poder espiritual. ¿Quieres poder espiritual? Lee la Biblia, oye la Biblia, memoriza la Biblia.
Cuarto ejercicio espiritual, capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice? No, perdón. 1, versículo 19. Perdón. 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser. Cuarto ejercicio espiritual, escribir la Biblia. ¿Somos reyes? ¿Somos reyes o no? ¿Sí lo crees? ¿Sí lo crees? ¿De veras? Deuteronomio capítulo 17. Si lo crees, entonces tienes una gran responsabilidad. Deuteronomio 17, versículo 18. ¿Estamos ahí? Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro. ¿Qué? Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¡Ah, caray! ¿Qué no es nada más leer todos los domingos de nuestra vida? ¿Qué nomás hay que llevar la Biblia al culto los domingos y los miércoles o los martes y los jueves? Era el rey. El rey podía hacer lo que quisiera. Podía ordenar 20 copias de la Biblia y se las hacían. Pero Dios dice, si vas a ser un rey de mi pueblo, si eres un rey porque naciste de mí, tu responsabilidad es escribirte una copia de la Biblia para ti. Empieza con los evangelios. Ten como meta en tu vida escribirte el Nuevo Testamento para ti. Oye, a Juan le mandó a hacer 7 copias del Apocalipsis, ¿no? Escribió y no fue al Xerox, ¿verdad? Me saca 7 copias engargolado con pasta dura. No había eso. ¿Qué tuvo que hacer? Escribir 7 copias y mandarlo a las 7 regiones, que a partir de allí se iba a distribuir por todas partes. ¿Sabes cómo se distribuía la Biblia en los tiempos de Pablo? Los historiadores han encontrado miles, cientos de miles y hasta millones de porciones de las cartas de Pablo por todos lados. Por ejemplo, en Galacia habían más de 10,000 iglesias. La zona que se llama Galacia incluye, haz de cuenta, es como la zona sur del país, incluye muchísimas partes. Galacia no era una ciudad propiamente, era una zona, habían muchas ciudades. Entonces, Timoteo llegó con esa carta y la leyó. A esa iglesia local vinieron 10 ciudades diferentes, y mientras la leía iban haciendo una copia, letra por letra. Al siguiente día, esos 10 se iban a 10 ciudades a donde venían 10 de regiones contiguas. Al siguiente día ya eran 100 copias. Esos 100 se iban a sus regiones y había otros 10 aproximadamente que venían y hacían copias. Entonces va 10, 100, 1000, y en 4 días llegaban hasta las 10,000 iglesias. Y a partir de ahí, cada quien hacía su propia copia a mano. ¿Sabes por qué los libros del Nuevo Testamento son los que tenemos? ¿Por qué no se metió allí el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Pedro y el Evangelio de Judas? ¿Por qué no se metieron esos? Porque hay un montón de evangelios apócrifos. ¿Sabes por qué nosotros tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos? ¿Por qué están esos libros ahí que no están en el orden original? El orden original era empezando con Gálatas, y a partir de ahí, conforme a las fechas. Fue en el siglo XVIII que alguien los
avanzó y les puso los capítulos en los versículos. Pero se encontraron, escúcheme bien, más de 200,000 copias del Nuevo Testamento escritas a mano. Y en esas 200,000 copias estaban exactamente los mismos libros. La carta a los Gálatas, a los Romanos, a la Trinidad, todo. Con excepción de una u otra. Entonces, cuando formaron el canon, dijeron, pues lo que fue aceptado por el cristianismo fue esto. La carta esa de Tomás, pues, no aparecen en ninguno de los libros que ya estaban hechos por los hermanos. Los primeros cristianos no podían ir y comprar una Biblia. Hoy hasta en MP3 y hasta en iPod, y lo trae uno ya donde sea, pero no la trae uno en el corazón. Pero los primeros cristianos ni tenían ni MP3, ni iPod, ni nada, y tenían la Biblia en su corazón porque lo escribían con su mano. Y fíjate, y terminamos aquí. Dice Deuteronomio 17, versículo 18, otra vez: si eres un rey, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Ya que lo escribió, lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Primero, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. El temor de Dios es algo que se aprende a través de leer la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Si no lees, no vas a poder memorizar. Para ponerlos por obra. Si no lees, no vas a poder poner en práctica la palabra. Es por eso que muchos dicen, quiero hacer lo bueno y hago lo malo. Versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Si lees la Biblia todos los días, no te vas a ensoberbecer. Qué terrible es ver a un ministro ensoberbecido. Si el orgullo apesta, el orgullo espiritual es abominación a los ojos de Dios. Y se sienten los grandes ministros. Por eso se cuelgan títulos, que no leen la Biblia. Muéstrame un siervo de Dios que se cuelga un título, yo soy apóstol. Yo veo algo que no lee la Biblia, porque ya se elevó su corazón sobre sus hermanos. Porque Cristo dijo, todos son hermanos, no acepten títulos. Yo no lo acepto, no leo la Biblia. Un resultado de leer la Biblia es que no me voy a elevar sobre nadie. Luego dice, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. No me voy a desviar, a fin de que prolongue sus días en su reino, o sea, que sea cristiano hasta el fin de mis días, él y sus hijos en medio de Israel. Nuestro hermano nos lo decía ayer, lo que yo hago afecta a mis hijos. ¿Quieres que tus hijos sigan en la palabra de Dios? No es prohibiéndoles, es tú leyendo la Biblia. Solitos ellos van a ir emulando lo que tú hagas. Pero si tú eres un mentiroso, ellos van a ser mentirosos. Y si eres tramposo, ellos van a... Pero si eres espiritual, tus hijos van a ser espirituales, o van a tener por lo menos la oportunidad de serlo. Hemos visto 4 ejercicios. Yo creo que no los quiero marear ni espantar. En la tarde vamos a ver los otros 6. Si quieres ser un buen ministro de Jesucristo. Amén. ¿Sí? Entonces, cierren sus ojos. No voy a pedir manos, no voy a pedir que pasen al frente. Pero si tú no has leído toda la Biblia de principio a fin, eso muestra una carencia espiritual muy grave. Si tú no has leído la Biblia de principio a fin y no tienes el hábito de leerla todos los días, tú estás en un peligro terrible de ser vencido por Satanás, de ser vencido por el pecado, de ser vencido por el mundo, y vas a fracasar. Y yo sé que no quieres fracasar. Cierra tus ojos. Así que tampoco ores en voz alta.
haz esta oración en tu corazón. Ahí donde Dios te escuche y donde Dios vive. Y dile estas palabras: Padre Santo, yo me arrepiento y te pido perdón, Señor, por ser negligente con lo más importante que existe en la tierra, que es tu palabra, porque tú has exaltado, Padre, tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Y yo la he tenido en menos. Yo la he menospreciado, Padre Santo. He menospreciado el tesoro más grande que le has dado al ser humano, que es la Biblia, Señor. Hoy entiendo por qué mi vida es una vida fracasada. Por qué intento superarme y siempre vuelvo a ser derrotado. ¿Por qué intento una y muchas veces de dejar de hacer lo malo y siempre regreso a hacer lo malo? ¿Por qué por más que me esfuerzo no prospero como debería? ¿Por qué en mi vida privada y en mi vida familiar las cosas no son como deberían ser, Señor? Hoy entiendo que la razón es que tu palabra no ha sido la prioridad en mi vida, Señor. Y por eso te pido que me perdones. Y me arrepiento de todo mi corazón, Señor. Y propongo en mi corazón desde el día de hoy empezar a leerla todos los días de mi vida, Señor. Empezar con 10, 12 minutos diarios hasta crecer. Y llegar a leer por lo menos 1 hora diaria, Señor. Y estar empapado de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Perdóname, Padre, por mi negligencia, por mi insensatez, por mi pereza, Señor, por mi pecado tan grave, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que podemos pasar a las preguntas antes del que viene, y así con toda libertad, si alguien quiere pararse. Si hay preguntas, no las voy a contestar yo. No las voy a contestar yo. Si hay preguntas, vamos a hacerlas. Y si algunos de los que estamos acá tenemos la respuesta, pues la vamos a dar, pero con versículos bíblicos. Si no tienes un texto bíblico que respalde la respuesta, mejor di: yo pienso que es esto, y yo procuraré encontrar los versículos bíblicos que apoyen o que contradigan lo que se dice. Entonces, ¿quién quiere ser el primero en pasar a hacer una pregunta? Sí. ¿Quién quiere ser el